Yo casi no hablo de política, pero hay una pequeña esperanza de que Maduro pueda salir de Venezuela, que pensé en hacer este video. En las redes yo solamente hablo de esto, que es mi pasión, o del poco trabajo que tengo en México. Pero de verdad me gustaría tanto que hubiese un cambio en mi país, porque yo soy venezolano, yo crecí en Venezuela, yo nací en Venezuela, yo me formé en Venezuela y mi edad adulta temprana la viví en Venezuela, la ejercí allá. Y es muy triste tener que irse de tu casa y de tu país porque es tu vida o migrar. Yo particularmente no migré porque estaba buscando una oportunidad mejor de vida. Yo migré porque tal cual era eso, o me mataban o me desaparecían. Tuve un problema con el gobierno y en paralelo yo estaba haciendo un trámite migratorio porque iba a venir a México a trabajar. Pero así como ya había hecho giras en otros países y regresaba a mi país, o sea, yo trabajaba y me regresaba a mi país y ya. En esta ocasión, cuando yo estoy saliendo de la embajada mexicana en Caracas, que mi pasaporte se queda unos días ahí para que le pongan el sello de el permiso para poder entrar a México y poder trabajar, me llama una persona que quiero mucho, que fue mi abogada en ese momento y tiene mucha importancia en ese ámbito en mi país, y me dice: Gordo, tienes que irte porque tienes una orden de captura, vete ya. O sea, no se me olvidan esas palabras, vete ya. Igual la situación en Venezuela estaba muy fea. Yo duré un tiempo donde adelgacé muchísimo y aproveché ese peso para hacer unas cosas laborales que el personaje me permitía hacerlo. Pero eso ocurrió porque en Venezuela no se conseguía comida. Cuando se burlan de nosotros en otros países, de que si ya comimos, no puedo decir, espero que nunca te pase, porque no tengo ese corazón tan falso como para decir esa típica palabra. Pero es muy difícil no tener comida, es muy difícil de repente tener dinero, pero no poder comprarla, porque el gobierno se encarga en decidir, o por lo menos en la época que yo viví en Venezuela, la última, el gobierno de Nicolás Maduro se encargaba en decidir quién compra comida y quién no, quién compra medicinas y quién no, quién fallece en un hospital y quién no. Hasta ese grado llegamos en Venezuela. Y recuerdo que lo único que teníamos para comer era un sobre de sopa y lo teníamos que dividir entre mi mamá, entre Daniel y los 4 gatos que vivían en la casa. Gatos, miau, sí, los gatos que vivían en la casa. Y todos teníamos que comer una vez al día ese sobre, porque no teníamos más comida. Porque mi mamá entró en un proceso de salud que le dieron la incapacidad muy complicado y tampoco podíamos acceder a las medicinas porque no somos chavistas. Y particularmente yo siempre fui opositor y opositor público. Y mis últimos días, semanas en Venezuela fue uno que hicieron. Yo hacía siempre mi firma en todos los diseños porque no solamente soy actor, también ejercía el diseño gráfico y la ilustración. Y muchas veces que tú andabas, si estás en Venezuela, en la autopista Francisco Fajardo, todas las publicidades que habían de teatro eran hechas por mí. O sea, las obras con las estrellas más importantes y las obras infantiles más importantes, todo lo que veías
cuando transitabas en toda la autopista, las vallas, las publicidades, todo era hecho por mí. Y siempre ponía mi firma. Hicieron una convocatoria, surgió una convocatoria a golpe de Estado, a levantarse en contra de Nicolás Maduro. Y adivinen qué, esa publicidad estaba firmada por mí, supuestamente firmada por mí. Y ahí empezó un problema personal, porque además a mí me contratan como productor para llevar una obra específica a uno de los teatros del gobierno que queda en el centro de la ciudad de Caracas. Y yo no quería llevar esa obra porque, aunque era de fantasía y era infantil, yo nunca trato a los niños como unos inválidos mentales. Yo los trato como unas personitas capaces de hacer lo que quieran, con toda la capacidad mental también para pensar y sacar las conclusiones, porque los niños de ahora no son los niños de mi generación o de la generación que venía unos años que nacieron antes que yo. O sea, no, los niños de ahora son muy capaces y así los trato. Y esa obra infantil era una crítica social de lo que estábamos viviendo en Venezuela en ese momento, disfrazado de lobos y vampiros, y brujas, y fantasía, y chistes, y bailes, y música original, y todo eso. Además, yo estaba manejando un elenco de estrellas de televisión y estrellas de teatro también. Entonces, cuando me llaman para llevar esa obra a ese lugar, yo recuerdo que dije, no, vamos a llevar otra. Y me dijeron, no, es que quiero esa. Y yo, es que no, esa no puede estar. Nosotros nos íbamos a presentar 2 días, eran 2 funciones especiales de esta obra tan maravillosa que estaba haciendo un boom de taquilla y estaba teniendo agotados tras agotados, tras agotados, tras agotados, y tengo videos de gente llorando porque no podía entrar a la obra, y por ese boom fue que nos invitaron a que nos presentáramos en este teatro de gobierno. Y fue como que, pues bueno, vamos a hacerlo, vamos a ir. Y fuimos, dimos el mensaje, a la gente le encantó. Al final de la función, recuerdo que tengo un amigo fotógrafo que dijo, yo sentía que estaba con Selena Gómez y con Justin Bieber, porque la euforia de las personas era maravilloso, autógrafos, fotos, videos, era genial, el recibimiento del público fue genial, pero estábamos abriendo los ojos a las personas, y eso no le gusta al gobierno, porque mientras más brutos puedes tener a la población es mejor. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dijo el ministro de Educación de mi país en una cadena nacional. Y así fue cuando terminó la obra. A mí me llaman a la oficina del teatro para decirme un montón de cosas, amenazarme por haber hecho algo como eso, y a decirme que esa era la primera y la última función, la siguiente no la íbamos a tener. Cuando yo salgo de esa oficina, de hablar con el gerente de ese teatro, porque yo también fui gerente de teatro, cuando salgo de la oficina, a todo mi equipo lo sacaron y toda mi escenografía estaba en la calle, y tuvimos que empezar a coordinar un camión que nos pudiera hacer el viaje, porque como te digo, íbamos a tener solamente 2 funciones especiales, y obviamente que ese día no teníamos programado retirar la escenografía del teatro, y a mí me sacaron como un delincuente. Después de eso, ahora hablando como una persona que vive el país, me secuestraron en Chacao. Una cosa muy loca, porque tú dices, Chacao es el municipio más seguro porque es el más pequeño y hay más seguridad que ahí. No, a mí me secuestraron en Chacao, en un restaurante, y vi cómo mataron gente. Y fue horrible porque los secuestradores llegaron con armas largas y así se fueron, y en motos. Y en ese momento yo dije, ¿cómo es posible que
con ese armamento tú puedas transitar libremente en el país, como si no pasara nada. Luego, yendo al trabajo de mi mamá, antes de las 7 de la mañana, veo a un hombre en partes, ya me entiendes lo que quiero decirte, en partes, en la calle. Y eso era normal. Luego, yendo como a las 8 de la mañana a hacer algo que no recuerdo qué era lo que iba a hacer, estoy por llegar a la entrada de un colegio, de una escuela, y un señor está llevando a su hijo como de 5 años y lo está dejando, pasó un motorizado, se estacionó y le disparó al hombre en la cabeza. Y yo eso lo vi muy temprano en la mañana. Yo estaba en el metro del Parque del Este, que creo que le cambiaron el nombre a Francisco de Miranda, a esa estación le cambiaron el nombre. Estaba esperando que pasara el metro y la persona que estaba a mi lado, le querían robar, porque, bueno, la violencia y la delincuencia es muy común, yo siempre lo digo. Nosotros en Venezuela sobrevivimos, o sea, la gente de bien, en Venezuela sobrevive, no vive, sobrevive. Y el chico de al lado no quería que lo robaran, obviamente. Cuesta muchísimo tener algo en Venezuela. Es un país súper caro y la moneda no vale nada. Cuesta muchísimo tener algo y él no quería que lo robaran. ¿Y qué pasó? Le dispararon y lo mataron a mi lado. La crueldad es tan grande que yo recuerdo que estaba en un mercado y había un bebé gatito y un guardia nacional con su uniforme de guardia nacional, porque habían varios, agarró el gatito y empezó con su bota a aplastarle la cabeza para reventársela. Y yo, no sabía qué hacer, solo reaccioné. Y lo que hice fue que lo empujé porque lo que pensé fue, yo lo empujo y el gatito va a poder correr. Fue lo que yo pensé y eso fue lo que pasó. Y bueno, a mí me detuvieron, me golpearon, me insultaron, me dijeron un montón de cosas, me hicieron un montón de amenazas por eso. Sí, porque es que no se respeta la vida de las personas, mucho menos se va a respetar la vida de un animal. Y no sé si lo sabes, pero a mí sí me importa mucho la vida de los animales, ¿no? Justo la última semana que estuve en Venezuela, los últimos días, yo tomé el metro para ir a Plaza Venezuela, es una zona donde es como terminal. Ahí se unen, si no me equivoco, 2 líneas. Yo iba por la línea más reciente que construyeron y estaba parado, había muchísima gente, eran las 11 de la mañana. Se desocupó un puesto en el metro y la persona que le correspondía sentarse no estaba de este lado. No, estaba de este lado también. La persona que le correspondía sentarse iba a sentarse en ese asiento, pero llegó otro, mucho más pilas, y se sentó. Y ellos dos empezaron a discutir, no, que el puesto era mío, que yo no sé qué cosa, qué tal. Cuando llegamos a la terminal, el que se quedó parado sacó un puñal, y cuando este se levantó para bajarse del metro, lo empezó a hacer perforaciones, o sea... Y como eso te puedo contar un montón de cosas, como que se intentaron meter a mi casa, como que la situación de salud de mi mamá fue tan grave de que no se consiguió más las medicinas por ningún lado, porque obviamente yo las tenía que comprar de contrabando. O sea, era muy complicado. Y puedo contar eso, y puedo contar muchas cosas más. Y tuve que salir, no porque quería una mejor vida o estaba buscando una oportunidad laboral grandiosa en otro lugar.
Yo tuve que salir exiliado, porque además no puedo volver a mi país que es mío, mi país, Venezuela, no es del chavismo, pero ellos lo tienen secuestrado y tienen el poder y las armas. Y yo llevo 6 años fuera, 6 años que siento que se han perdido en compartir con gente que quiero. Seis años extrañando. 6 años que muchas veces yo me despierto diciendo, ¿por qué empezó otro día? Otro día más de mi vida. Porque a veces no sé qué hubiese sido peor. Si haber perdido mi vida allá en aquel momento, o estar en esta situación. Le agradezco muchísimo a México que me abrió las puertas. He conocido gente muy maravillosa y sobre todo he conocido que haya personas que me quieran por mí, porque yo no tengo nada que ofrecer. O sea, lo que fui, ya no lo soy. Obviamente que eso es algo que pega. Pero también, viendo el lado positivo, se siente bien que hayan personas que te quieran, no porque te vayan a utilizar, como mucha gente me utilizó, y yo lo sabía, para tener oportunidades laborales, para hacerse famoso, para tener contactos, etc. Hubo mucha gente que se me acercó por interés, y lo sé. Y hubo mucha gente en Venezuela que me vio desde que empecé, que extraño muchísimo, y que no solamente están en Venezuela y no los puedo ver, sino que otros están en otros países. Y a veces yo me pregunto, ¿alguna vez podré nuevamente ver a todas las personas que quiero juntas? Porque estamos en diferentes países, diferentes continentes. Migrar no es fácil. Y sí se vive xenofobia. Yo la he vivido. Yo he hecho proyectos, o no he hecho proyectos, mejor dicho. Yo he hecho casting hasta 5 para llegar a algo. Y cuando llego y enseño mis papeles, me dicen, no, con venezolanos no trabajamos. Hubo agencias en una época aquí en México donde pasaban cadenas diciendo, vamos a sacar a los venezolanos, no vamos a darles trabajos hasta que se cansen de comer pan bolillo y se vayan y se larguen, porque esas eran las palabras del país. Ser extranjero no es fácil y a los venezolanos no nos quieren en ningún lugar. Y en parte lo entiendo, porque todas las culturas son distintas. Y aunque yo he trabajado mucho por encajar, es imposible que encaje al 100%. Y cometiendo errores de decir no cuando quiero decir no. Errores de expresar lo que pienso, porque lo pienso, han sido cosas que me han generado enemigos. Y me han generado que la gente me odie por eso. Cuando yo veía normal decir no, cuando yo veía normal expresarte. Y ser diferente no es fácil. Y me han amenazado de muerte en varias oportunidades. La última fue este año. He pasado cosas muy difíciles también.
con la migración, pero debo agradecer que dentro de todo, como en todo, hay gente maravillosa. Y hay gente maravillosa que no me ha soltado la mano por ser distinto. Hay gente maravillosa que entiende que es que no soy de aquí y vengo de otra cultura, y aunque yo hago todo el esfuerzo, a veces se me chispotean cosas o actitudes o comportamientos y no me ha soltado la mano. Y hay gente maravillosa que sabe, es que no quiero decir nombres, pero que sabe que mis condiciones de vida no son las mejores aquí, porque sí hay xenofobia y hay un tema laboral muy fuerte, y sin embargo me ha tenido consideración para hacer algunos tipos de pagos y me esperan, y he entendido que yo le he echado, como dicen aquí en México, todas las ganas que le puedo echar, y cada vez que me despierto es de verdad, yo digo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué otro día más? Pero ya es otro día más y tengo que sacudirme y salir adelante y seguir buscando trabajo y seguir siendo rechazado y burlado, porque sí se burla muchísimo de mí, de mi aspecto físico, de mi voz, de mi acento, de cómo hablo. Y han entendido que es que no me he rendido. Y busco progresar, ¿no? Ya que estoy aquí, busco progresar y hacer vida y generar. Y también me he dado cuenta que oportunidades no tengo, o no me van a dar, o me van a dar muy pocas. Y actualmente estoy propiciando generarla yo, no solo para mí, sino para personas. Entonces estoy haciendo mi proyecto y gracias a Dios tengo apoyo de gente maravillosa también en ese proyecto, donde es que como me puse sentimental, mi perra empezó a sentirlo y es la que está hablando ahorita. Porque bueno, es salir adelante yo, pero salir adelante también con personas que son importantes en mi vida. Como dice allá, ¿no? Que salí adelante con gente valiosa. Estoy tratando de repetir eso aquí. Ya, aquí cuesta estar solo. Aquí cuesta, incluso, aquí hay mucha amabilidad en México y es bonito la amabilidad, pero a veces uno no sabe quién de verdad lo quiere y quién solamente es amable. Y así yo me he confundido mucho pensando que tengo amigos y de repente me doy cuenta que no tengo amigos. He tenido buenos compañeros y ya. Y bueno, para no alterar a mi perrita, porque además ella sufre de ataques de epilepsia, entonces tengo que tener muy regularizado todo su estado de ánimo. Me gustaría muchísimo, en conclusión, poder tener la posibilidad de volver a mi casa. Quizás no a vivir, o quizás sí, no lo sé, pero como persona que nació en un país, me gustaría tener la posibilidad de por lo menos ir a visitar a mi país. Y eso no es posible con este gobierno. Y yo sé que no soy el único. Ya vemos muchos venezolanos regados por el mundo y que no podemos volver. Y es injusto vivir así, exiliado, con un duelo
que no perteneces ni a un lugar y no perteneces ni al otro. Y a veces, en términos legales, no eres nadie. Me encantaría que este gobierno de Nicolás Maduro pueda salir de mi país y que muchos de nosotros podamos reunirnos de nuevo con la gente que queremos, pero tener la libertad de decidir si nos quedamos o nos vamos a los países donde ya nos recibieron y nos abrieron las puertas. Por ejemplo, como México, que me ha dado mucho en cuanto a experiencias de vida como persona. Y ojalá que llegue un punto donde los venezolanos podamos de verdad volver a nuestras casas. Y que este gobierno se termine después de más de 20 años dañándonos. Porque también el daño que nos hizo este gobierno son esa cantidad de venezolanos escorias, porque sí los hay, que son los que están cometiendo la delincuencia en todos los países donde están recorriendo. Y por eso en todos los países, a todos los venezolanos nos consideran como mal por un grupito de gente que sí existe y que son los que están contribuyendo con la xenofobia. Este domingo hay elecciones en Venezuela y ojalá que hayan cambios.